¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a trabajar en esta oportunidad el tema de polígonos. ¿Listo? Con ustedes el profesor Juan Pablo, que va a estar a cargo de este tema. ¿Listo? Y en realidad este curso. Vamos a continuar. Hemos estado haciendo lo que era la parte de triángulos. Vamos a ver lo que es ahora el tema de polígonos. ¿Listo? Vamos a definir primero qué es un polígono y lo vamos a hacer etimológicamente. Primero, qué significa poli y luego qué significa gono. Poli, ¿listo? Viene del término varios, muchos, ¿listo? Y gono viene de lo que es la palabra ángulo, la palabra griega, gonios, ángulos, que representa ángulos, ¿listo? Entonces, ¿qué viene a ser un polígono? Es una figura que tiene varios ángulos. ¿Listo? Nosotros normalmente los polígonos los relacionamos a la cantidad de lados. Entonces, déjame decirte que la cantidad de lados y la cantidad de ángulos justamente coincide. ¿Listo? Coincide. O sea, puedo decir aquí que el número de ángulos en un polígono, ¿listo?, corresponde a la misma cantidad del número de lados. ¿Listo? Esa es una primera regla que nosotros la vamos a tener presente a lo largo de los distintos ejercicios que vayamos viendo, y por si capaz nos pregunta el número de lados, es lo mismo al número de ángulos del polígono. ¿Listo? Ahí está entonces definido. Ahora, déjame decirte también que un polígono es una figura cerrada, o sea, no permite ninguna salida. ¿Listo? La cantidad de lados es un número entero positivo. ¿Listo? Normalmente se define a n número de lados. ¿Listo? Es un número que pertenece a los números enteros positivos. Aquí ponemos números enteros positivos, pero mayores o iguales a 3. Mayores o iguales que 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser un polígono a partir de 3 lados. Es que no existe un polígono de 2 lados. No hay. A partir de 3 lados en adelante, ¿no? De 3 lados, 4 lados, 5 lados, etcétera. ¿Correcto? Eso con respecto al número de lados. Ahora, algunos elementos que podemos reconocer en el polígono. Creo que sí. Yo tengo acá un polígono. Esto que tiene, ¿cuántos lados? Se nota, creo. Ahí está clarito. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un polígono llamado exactamente pentágono. ¿Listo? Ahora, ¿qué elementos presenta? Los elementos que va a presentar son los clásicos para las figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, esto que tengo acá se conoce como, repito, a ver, esto que tengo acá se conoce como lado del polígono. Ahí está. Este es el lado del polígono, ¿no? Aquí. Y así como los demás lados también. Es un lado. ¿Correcto? El ángulo que está por aquí dentro, formado por dos lados del polígono, se le conoce como ángulo interno o ángulo interior. ¿Listo? Lo vamos a llamar ángulo interno. Ángulo interno o ángulo interior. ¿Listo? Y el ángulo que se encuentra por aquí fuera con la prolongación de uno de los lados, se prolonga un lado y con un lado, se prolonga un lado y con el otro lado se forma el ángulo externo. ¿Listo? El ángulo externo. Entonces acá se rescata una regla, una propiedad que se cumple para todos los polígonos, prácticamente en su interior. El ángulo interno y externo, ¿listo? En un vértice, el ángulo interno y externo, ¿listo? En un vértice, el interno con el externo, van a formar un ángulo llano. Eso para un vértice, ¿correcto? Para un vértice. En un polígono regular siempre se va a cumplir eso. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más podemos visualizar? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos entonces los lados, los ángulos, y me está faltando esta esquinita, claro que sí. Aunque ya lo hemos visto varias veces, lo vamos a denotar de igual manera. ¿Cómo se llama entonces este puntito que está acá? Este puntito que está acá, a eso se le conoce, a esa esquinita, la intersección de dos lados, a eso se le conoce como vértice. ¿Listo? Los vértices se le denotan con letras mayúsculas, y lo vemos A, B, C, D, E, y de ahí también el nombre que se le da, ¿no? En un orden se va mencionando. Puedes empezar por cualquier vértice y puedes nombrar al polígono, ¿correcto? Ahora también, listo,
vamos a llamarle a lo que es la unión de dos vértices, ¿listo? Aquí, la unión de dos vértices le vamos a llamar como diagonal, ¿listo? Entonces aquí BE resulta ser una diagonal, ¿listo? Diagonal, la diagonal de este polígono. Ahora, no solamente hay una, pueden haber varias diagonales, todas las que se puedan al momento de trazar dos vértices, ¿correcto? Todas las que se puedan al momento de trazar dos vértices. Listo, pero así como existe lo que es la diagonal, también existe esto que se corresponde o se llama a la diagonal media. ¿Qué es la diagonal media? Si tú unes dos puntos medios de dos lados del polígono, listo, al momento de unir dos puntos medios de ese polígono, listo, de los lados, dos puntos medios de dos lados de un polígono, entonces vas a generar una diagonal media, porque si por acá también le trazo al punto medio, también se le llama diagonal media. Entonces acá le vamos a llamar que, o vamos a decir que PQ es una diagonal media. ¿Cuántas diagonales medias hay? Va a depender de la cantidad de lados del polígono. Mientras más lados tiene, más diagonales medias hay, al igual que las diagonales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso con respecto a los elementos del polígono. Ahora, la clasificación de polígonos, ¿listo? Viene a darse de distinta manera. Una, por ejemplo, es de acuerdo a la cantidad de lados que tiene el polígono. ¿Listo? A la cantidad de lados que tiene el polígono. Vamos a nombrarlo de acuerdo a la cantidad de lados. Por ejemplo, si el polígono tiene tres lados, ¿cómo se llama? Se llama triángulo. ¿Listo? A partir de tres lados. ¿Te das cuenta que no existe un polígono de dos lados? No hay. Entonces, el número de lados es un valor entero. Eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, el triángulo es el primero, luego viene el de cuatro lados que se llama cuadrilátero en general. ¿Ya? Muchos le dicen el de cuatro lados cuadrado, profesor. No, cuadrilátero en general, porque hay muchas figuras de cuatro lados. Luego está el pentágono de cinco lados y ahí vienen pues los nombres que están compuestos por dos partes, ¿no? El prefijo y la terminación gono. ¿Listo? La terminación gono. Penta viene del prefijo de 5, que viene a ser 5, y gono ángulos, una figura de 5 ángulos, o en general 5 lados, ¿no? Y así, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, un decágono, el de 11, dodecágono, y es una combinación entre tres términos, decágono, do de 2, de 10 y gono de ángulo, ¿no? Y así tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, nonadecágono y este de acá que es el icoságono. El icoságono es el polígono de 20 lados. Ahora, a partir del de 20 lados, no es necesario que nosotros nombremos al polígono con un nombre en específico. O sea, no hay un icoságono, dos icoságonos, tres icoságonos, no hay. Puedes llamarle simplemente como polígono de 21 lados, de 31 lados, de 48 lados, etc. Ya no es estricto ahí el nombre. ¿Listo? Es que en realidad los polígonos en la antigüedad se podían dibujar, pero era un poquito tedioso o difícil, se podría decir. Más aún todavía si era un polígono regular. Ahora, ¿qué es un polígono regular? Lo vamos a especificar ahorita en breve. ¿Sí? Muy bien, entonces esta es la clasificación, que es sencilla, no es tan complicada, de acuerdo a la cantidad de lados que tiene el polígono. Los nombres de acuerdo a la cantidad de lados. Muy bien, la otra clasificación es de acuerdo a, sus lados y ángulos. ¿Listo? De acuerdo a sus lados y ángulos. ¿Cómo así? Bueno, de acuerdo a sus lados podemos decir, o perdón, de acuerdo a la forma, para empezar, de acuerdo a la forma se puede clasificar en dos en específico. Están los polígonos convexos, ¿correcto? Los polígonos convexos y los polígonos no convexos, que también se les llaman polígonos cóncavos, ¿listo? Convexos o cóncavos. Profesor, ¿y cuándo es convexo? El polígono es convexo cuando todos sus ángulos internos llegan a ser menores, ¿te das cuenta? Menores a 180 grados. Todos los ángulos son menores a 180 grados, cada uno. Puede tomar cualquier valor, pero tienen que ser cada uno de ellos menores a 180 grados. Pero fíjate que en el polígono convexo, no convexo o polígono cóncavo, existe por lo menos un ángulo que supera los 180 grados. ¿Listo? Supera los 180 grados.
Cuando supera los 180 grados, basta que haya uno. Entonces quiere decir que el polígono es cóncavo. Cóncavo. O también se puede decir que tiene un huequito, ¿no? Si te das cuenta, tiene un huequito. Otra manera de reconocer que hay un polígono cóncavo es pues de que al momento de trazar una línea por ella, por la figura, listo, al momento de trazarle en algún momento va a chocar en ¿cuántos puntos? Pues va a chocar en más de 2 puntos. Cuando esto ocurre, entonces el polígono es cóncavo. Entonces tienen que haber más de 2 puntos de intersección. En cambio, en la otra figura, o sea, en la figura convexa, al momento de trazar en cualquier dirección, listo, una línea recta, siempre va a chocar en 2 puntos. Siempre va a ser en 2 puntos la intersección. Ese es un polígono convexo. Ahora, los polígonos equiláteros, como el nombre lo indica, equilátero, son polígonos, listo, que tienen los lados iguales. Ojo, solo los lados iguales. Se le llama equilátero porque solo presenta los lados iguales. ¿Listo? Nada más. Equilátero viene de que los lados son iguales. ¿Listo? Ahora, profesor, este de acá es equilátero, pero acá también es equilátero. Exactamente, tiene todos los lados iguales. Marcamos ahí con una bolita indicando que todos los lados tienen la misma medida, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿y que los ángulos también son iguales? No necesariamente. Fíjate que acá hay un ángulo que es diferente a los demás, ¿verdad? Claro que sí. Listo, entonces esto es para un polígono equilátero. Todos los ángulos no necesariamente son iguales, pero sí los lados. Ahora, está también lo que es el polígono equiángulo. El polígono equiángulo, como el nombre lo dice, solo los ángulos son iguales. Los lados no se garantiza que van a ser iguales, ¿no? Solo los ángulos podemos garantizar que son iguales. Ahí está. Todos los ángulos son idénticos, tienen la misma medida, pero los lados no necesariamente son iguales. En cambio, si tú encuentras este término, el polígono regular, ¿listo? Este término indica que tanto los ángulos, ¿listo?, internos y externos entre ellos, o sea, entre externos, los internos, como estás observando ahorita, y los ángulos externos entre los externos van a ser iguales. También van a ser iguales los lados. Los lados van a ser iguales, van a tener la misma medida. ¿Listo? La misma medida. Este lado, con este lado, con este lado, ¿no? Si te das cuenta, van a ser todos los lados iguales. Ese es un polígono regular. Un polígono regular, por ejemplo, en un triángulo podríamos decir que es un triángulo equilátero. Un polígono regular en el cuadrado podríamos decir, para una figura de 4 lados que es regular, podríamos decir que es un cuadrado. Así es. Ese es un polígono regular. Ahora, vamos a ver algunas propiedades que se dan en los polígonos. ¿Listo? Algunas propiedades que se dan en los polígonos. Vamos a definir que n representa el número de lados de un polígono. ¿Listo? Entonces definimos n número de lados del polígono. Entonces las fórmulas que vamos a ver de aquí en adelante, de acuerdo a cada proposición, vamos a considerar a n número de lados. Porque acá vamos a trabajar con pequeñas fórmulas que surgen de, bueno, hacer por inducción un procedimiento de reconocimiento en las diferentes figuras que van a ir analizándose. ¿Listo? A ver, número de diagonales trazadas desde un vértice. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Solo desde uno, no de todos. Desde un vértice solamente se pueden trazar de esta manera. A ver, número de diagonales trazadas desde un vértice. Siempre va a ser la cantidad de lados disminuido en 3. ¿no? O sea, desde un vértice solo se pueden trazar todas las diagonales posibles a todos los vértices menos 3, que serían los vecinos y el mismo vértice, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es una fórmula que debemos tenerlo presente. Eso se cumple para todo polígono. Número de diagonales medias trazadas desde un punto medio, de uno solo. Ya sabemos que es una diagonal media, pero quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar. ¿Listo? Número de diagonales trazadas desde un número de diagonales medias trazadas desde un solo vértice. ¿Cuántas son? El número de lados menos 1, ¿no? Menos 1.
¿Listo? De esa manera, entonces, podemos saber cuántas diagonales se pueden trazar desde diagonales medias se pueden trazar desde un punto medio, solo desde un punto medio. Luego, el número de diagonales trazadas desde K vértices consecutivos. ¿Listo? Entonces, si quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar solo desde algunos vértices, pero consecutivos, o sea, seguidos, hay una regla también. Esta es la regla siguiente. Número de diagonales trazadas desde una cantidad de vértices, ¿listo? K vértices exactamente. Acá la fórmula corresponde al número de lados, porque tiene que ver el número de lados, o sea, para saber de qué polígono se trata, por la cantidad de vértices menos la cantidad de vértices más 1, ¿listo? Por la cantidad de vértices más 2 dividida entre 2. ¿Listo? Dividido esto entre 2. Muy bien. Entonces acá tenemos otra fórmula para saber cuántas diagonales se pueden trazar desde una cantidad de vértices consecutivos. O sea, no de todos los vértices, sino simplemente de unos cuantos vértices que son seguidos. Por ejemplo, puede ser de 3 vértices, de 4, de 5, etc., ¿no? Tiene que ser obviamente una cantidad menor a la cantidad total de lados. ¿Listo? Eso para cuando tenemos cualquier polígono, ¿ya? Cualquier polígono. Aquí es K más 2 por si acaso. K más 1, K más 2. Más o menos la idea para aprenderse esto es que hay valores consecutivos, ¿no? K más 1, K más 2. Seguido. Valores seguidos. Muy bien, de ahí viene lo que es algunas propiedades extra, como por ejemplo el número total de diagonales. ¿Cómo puedo saber cuántas diagonales se pueden trazar en una figura geométrica? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Entonces, el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono va a ser igual al número de lados por el número de lados disminuido en 3, esto dividido entre 2. Esto también se obtiene por inducción, ¿listo? Y acá tenemos una regla teniendo en cuenta cuántos lados tiene la figura. Si tiene n lados, entonces con esto podemos saber cuántas diagonales se pueden trazar en total. Ahora, podemos hacer una tablita donde tenemos nosotros una secuencia del número de diagonales. Por ejemplo, voy a empezar con el triángulo. ¿El triángulo cuántas diagonales se pueden trazar? Ponle a n, 3. Y pues en un triángulo no se puede trazar ninguna diagonal. Por más que quieras trazarle diagonales, no se puede. ¿Listo? Ahí tengo el triángulo y gráficamente lo podemos observar. Este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice. Y nunca vamos a poder generar una diagonal, ¿no? Ahora, vamos a ubicar el de 4. ¿Cuántas diagonales se pueden dibujar en el cuadrilátero? En el cuadrilátero, si dibujamos un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, tenemos una diagonal por acá, una y otra, ¿no? Son dos diagonales. Ahora reemplazan la fórmula, te vas a dar cuenta que al reemplazar aquí en vez de n4, te va a salir 2. Y así, 2. El de 5, reemplázalo en vez de n5 y te va a salir 5. Si le pones, o si trabajas con el hexágono, o sea, en vez de n6, te va a salir 9, ¿verdad? 9. Y si trabajas con el heptágono, te va a salir más cuánto. O que te va a salir cuánto. Pones 7 aquí. 7 menos 3 sería A4 y 4 entre 2 sería 2 y 2 por 7, 14. Entonces acá luego sería el de 8. Y así podemos ir reemplazando la fórmula, pero si te das cuenta hay una, hay una secuencia aquí. Hay una secuencia de incremento, porque en realidad este incremento va a ir pues con una razón en la segunda fila. Fíjate, acá tendrías más 2, más 3, más 4, ya sería más 5, ¿verdad? Más 5, acá sería más 5 y más 6. ¿Cuánto vendría a ser? O sea, el octágono, ¿cuántas diagonales tiene? ¿No sería acaso 20? Claro, porque acá 14 más 6 es 20, ¿no? Y el nonágono sería más 7, 27. El decágono, acá sería más 8, 35. Y así, esto puede continuar. ¿Ya? Así puede continuar. Pero, ¿qué trato de hacer con esto? Trato de que te entiendas que la cantidad de diagonales en total, ¿ya? En total, en un polígono es una cantidad determinada. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un polígono que como máximo tenga, por ejemplo, 25 diagonales. No hay.
Claro, el nonágono tiene 25 diagonales, pero como máximo tiene 27. ¿Listo? Entonces la cantidad de diagonales es una cantidad exclusiva para cada polígono. ¿Listo? Para cada polígono. Esto lo puedes obtener justamente con esto, ¿no? Con esta reglita que ya la estamos definiendo. Muy bien, el número total de diagonales medias, ¿listo? También se puede obtener. En todo polígono, el número total de diagonales medias va a ser igual, algo similar a la fórmula anterior, n por n menos 1, ojo, esta es la diferencia, esto dividido entre, esto dividido entre 2, ¿ok? Esto dividido entre 2, y aquí nosotros con esto vamos a poder saber cuántas diagonales tiene en total, cuántas diagonales medias tiene en total este o cualquier polígono, ¿no? Cualquier polígono. La suma de la medida de ángulos internos de un polígono, ¿listo? Para saber a cuánto equivale la suma de la medida de todos los ángulos interiores de un polígono, de acuerdo a la cantidad de lados, eso lo vamos a dar de esta manera. La suma de medida de ángulos internos depende, ¿no?, de cuántos lados tiene. Ten presente que mientras más lados tiene, la suma de ángulos interiores aumenta. Acá es 180 por n menos 2. ¿Listo? 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Entonces depende del número de lados. Mientras más lados tiene, entonces la suma de ángulos interiores aumenta. Así como por ejemplo el triángulo, su suma de ángulos interiores es 180. Luego el de 4 lados es el cuadrilátero, que su suma de ángulos interiores es 360, va aumentando. El pentágono, su suma de ángulos interiores es 540. La suma de ángulos interiores del hexágono viene a ser 360 y así. Y así va aumentando, en realidad de 180 en 180, ¿no? Entonces, también la suma de ángulos exteriores es una cantidad que no va a cambiar nunca, ¿listo? Y es sencillo. Para cualquier polígono, la suma de ángulos externos, ¿listo?, va a ser a 360 grados. Todos los ángulos externos de cualquier figura geométrica, ¿listo?, sea la cantidad, sea la forma que tenga, su suma de ángulos externos va a ser 360, ¿correcto? Es algo, pues, importante. Eso se cumple para todo polígono, ¿ya? Para todo polígono. Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá, en todo polígono equiángulo o regular se cumple. Ya sabemos que es equiángulo y que es regular. Primero, si queremos la medida del ángulo interior de un polígono equiángulo o regular, equiángulo, todos los ángulos iguales, si queremos saber un ángulo interno lo podemos simplemente obtener de la suma de ángulos interiores, que es 180 por n menos 2, y dividirlo, ¿listo?, y dividirlo entre la cantidad de ángulos interiores que tiene, que son igual que el número de lados. Ahí está. Con esto podemos saber cuánto vale un ángulo interno. De cualquier polígono que tenga todos los ángulos iguales o que sea regular. Y si queremos saber su ángulo externo, ¿listo?, porque sabemos que todos los ángulos externos son iguales, entonces agarro la suma de los ángulos externos y lo divido entre la cantidad de ángulos externos. ¿Cuántos ángulos externos tiene? Pues igual que la cantidad de lados. Y ahí tengo la regla también para saber la medida de un ángulo externo. Pero hay valores como por ejemplo el triángulo. El ángulo interior nosotros podemos conocerlo, ¿sí? Podemos conocer el ángulo interior del triángulo regular o equiángulo. El triángulo equiángulo o regular, su ángulo interior tiene como valor 60. El cuadrilátero regular o cuadrilátero equiángulo, podemos decir que su ángulo interior, que cuando todos son iguales, mide 90. El pentágono equiángulo o regular, fíjate, acá tiene su valor, aquí está, 108. ¿Y cómo lo obtienes? Normalmente se hace con el ángulo externo, es más fácil. Mira, quieres el ángulo externo del pentágono, por ejemplo. ¿Qué haces? 360 lo divides entre la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Pues 5. ¿Cuánto es la división? 72. Ahí está. ¿Y cuánto vale el ángulo interior? Recuerda que el interior y el exterior suman 180. Ahí está. Entonces, 72, ¿cuánto falta para 180? Falta 108. Y así, con esto podemos encontrar el ángulo interior y exterior de cualquier polígono.
Pero estas cantidades nunca van a cambiar, así como el triángulo, su ángulo interno, del triángulo regular por si acaso, del triángulo equilátero, su ángulo interior es 60, entonces el hexágono, su ángulo interior va a ser 120. Y observa que mientras más lados tiene, entonces su ángulo interno va aumentando. Y así como su suma de ángulos interiores, bueno. Pero fíjate que mientras más lados tiene, el ángulo externo va a disminuir, se va haciendo cada vez más pequeño. Acá ahorita están colocados los números, si te das cuenta, 5, 6, 8, 10, son números que dividen a 360, o sea, tienen valor exacto, pero no está el heptágono. 360 entre 7 no es un ángulo exacto, pero es un ángulo del heptágono. Ya, entonces hay que tener presente eso. Normalmente se trabaja con estos valores. El heptágono no se trabaja mucho porque, bueno, la división entre 360 no se da, no es exacto. Pero por ahí capaz aparece esa figura. Muy bien. Vamos a hacer ahora el análisis a los polígonos regulares. ¿Listo? Solo los polígonos regulares presentan ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? ¿Listo? El ángulo central es el centro, o se obtiene cuando tienes el centro de un polígono. ¿Listo? Los polígonos regulares tienen centro. ¿Ya? Este es el centro, por ejemplo, de este polígono regular. ¿Qué es el centro? El centro es un punto, ¿listo?, que se obtiene al momento de trazar desde los vértices del polígono hacia ese punto. ¿Listo? Yo le voy trazando y puedo afirmar que todas esas distancias que he trazado, pues todas tienen la misma medida, tienen el mismo valor. ¿Ok? Este puntito que está en el medio se llama centro. Esto de acá se le conoce como centro. Centro se llama. Ahí está. A esto se le conoce como centro. Centro se le conoce. ¿Listo? Este es el centro. Muy bien. Recuerda que es un polígono regular. Todos los lados son iguales. Y si te das cuenta van apareciendo triángulos congruentes. O sea, prácticamente hay triángulos iguales acá. Así es, tanto así que estos ángulos también son iguales. Y se conocen inclusive porque el ángulo interior de un, en este caso, pentágono, tiene su valor. Es conocido. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, como hay un centro, va a haber un ángulo central. Este que está acá, vamos a llamarle phi, sería el ángulo central. Ángulo central. ¿Cómo se obtiene un ángulo central? Pues acá le vamos a colocar la regla. El ángulo central, lo abreviamos, se obtiene, si te das cuenta, si sumamos, bueno, todos los ángulos centrales van a ser iguales porque es un polígono regular. Y todos los triángulos son congruentes. ¿Listo? Podemos decir que es la vuelta completa. O sea, 360 dividido entre el número de lados. ¿No? 360 entre el número de lados. Ahí está. Esta es la fórmula para el ángulo central. Si te das cuenta, la fórmula es similar, por no decir igual, que la del ángulo externo, ¿no? Claro. Pero solamente presenta ángulo central los polígonos regulares. ¿Listo? A ver, vamos a hacer un análisis, por ejemplo, a esta figura que es el pentágono regular. ¿Ya? Acá tengo el pentágono regular. Son dos pentágonos regulares. Es de acá y el de acá. El ángulo interior inmediatamente vale ¿cuánto? 108. Hace un momento lo vimos, ¿no? Acá está. Ángulo interior 108. No cambia, de frente lo pones ahí 108. Directo, 108. ¿El ángulo externo cuánto vale? El ángulo externo 72. Directo, también. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que falta para 180, ¿no? 72. Y todos los ángulos externos valen 72. Ahora, se cumple también. No solo en el pentágono regular, sino en todos los polígonos regulares. Que si tú trazas una diagonal, ¿listo? Una diagonal con uno de los lados, normalmente con uno, a veces con dos, pues se generan líneas paralelas. Ahí está, ojo con esto, paralelas. Te ayuda bastante esto, para normalmente mover los ángulos. ¿Listo? Esa es una. Otra, de que al momento de trazar algunas diagonales, ¿listo? No todas, pues vas a generar segmentos iguales. O triángulos, también se puede decir congruentes. Observa este triángulo que está acá, mira. Triángulos congruentes, ¿no?
este triangulito puedo asegurar que es congruente ¿a cuál triángulo? Pues al que está por acá, son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Pues, bueno, porque para empezar, el pentágono presenta todos los lados iguales. O sea, este lado con este lado, con este lado, con este lado, con este lado, son iguales. Si te das cuenta, ya tienen, ¿qué tienen ahí? Tienen dos palitos, inclusive el ángulo interior vale 108, eso ya se sabe, 108, y ya tenemos lado, ángulo, lado, ¿no? Eso que concluye que pues estos ángulos son iguales. Además, ¿por qué vale 36 acá? Porque el ángulo acá también vale 36, por cierto, y el ángulo externo vale ¿cuánto? 72, ¿no? Ahí está, 72 el ángulo externo, en un pentágono regular, siempre va a ser 72. Ya está, y 72 es el ángulo externo de dos interiores iguales, que serían cada uno 36. Eso es un ángulo. También, en un hexágono regular, ¿listo? Lo que puedes formar es un triángulo equilátero acá en medio. Porque los triángulos que están en blanco, si lo notas, son triángulos congruentes, ¿no? Son triángulos congruentes los que están alrededor. Y si trazas una línea como está en esta ocasión, ¿listo? Como se está observando acá, estás prácticamente dividiendo el hexágono en dos figuras simétricas, ¿no? Se nota, dos figuras simétricas, tanto en este lado como acá. Pero profesor, ¿por qué este segmento vale 2A? En un hexágono, y solo en el hexágono, por cierto, ¿ya? Solo en el hexágono se cumple que al momento de trazar ciertas diagonales, porque acá hay una diagonal, acá está la otra diagonal, lo que se arma, lo que se forma son 6 triángulos equiláteros y todos en sí tienen prácticamente los mismos lados. ¿Cuáles lados? Pues el lado del hexágono. O sea, vale A, vale A, vale A. ¿Te das cuenta que esta diagonal vale 2A? Por eso es que se la ha colocado desde el inicio 2A, ¿no? Aquí es A, y así cada lado, ¿no? Cada lado también vale A. Eso se cumple en un hexágono regular, ¿no? A veces te ayuda eso también para la solución del ejercicio. Muy bien. Luego del hexágono vamos a ver lo que es el octágono. El octágono es una figura que tiene 8 lados, cuyo ángulo externo también no cambia nunca, siempre va a ser 45, y ese ángulo de 45 lo que genera pues es un cuadrado. Ahora, acá al medio, si te das cuenta, se formó un cuadrado, ¿no? Se formó un cuadrado a partir de los triángulos congruentes que están alrededor. Claro, estos triángulos son idénticos, los chiquititos son idénticos. ¿Listo? Normalmente se trabajan en los ejercicios este tipo de problemas, los que están con triángulos, perdón, con polígonos regulares, ¿no? Y los ángulos son conocidos. Los ángulos son conocidos, ya es como saber el ángulo interior de un triángulo equilátero, ¿no? Algo así. Como te decía, el octágono es una figura también conocida porque al momento de trazar estas prolongaciones de estos lados, pues se forma una figura conocida. ¿Sabes qué figura es esta? Esta figura es un cuadrado. Un cuadrado. Ahora, no solamente ahí, no solamente ahí, puedes formar el cuadrado si quieres por este lado también, por acá, teniendo en cuenta este lado. Y estas dos líneas que acabo de trazar son paralelas. Estas acá también que estoy trazando ahorita, esta con la que viene a continuación, también son paralelas. ¿Listo? Esto solo ocurre en los polígonos regulares. Y ahora, claro, este es un ejemplo, ¿no? Pueden haber más polígonos regulares, como por ejemplo el cuadrado, el decágono, el dodecágono, etc. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces con esto estamos viendo la parte de polígonos regulares, polígonos en general. Muy bien, entonces terminamos por el día de hoy, por esta sesión aquí, y nos vemos en un próximo tema. ¿Listo? Nos vemos. Hasta la próxima.